Hola, hola Juan. Hola Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a cualquier persona que después se digne a escuchar esto a la hora que sea. Bueno, este es un nuevo capítulo de este podcast que será el segundo en caso de que subamos el piloto, y si este es el primero, si no subimos el piloto porque el piloto está muy malo. Sí, en el caso del que sea el primero, sería bueno igual presentarnos como otra vez, en caso de. Así que, Matías, me gustaría que te presentaras al público probable, en teórico, que tendríamos. Bueno, yo me llamo Matías Maldonado. Bueno, hubo un corte por temas prácticos. Bueno, yo me llamo Matías Maldonado, soy periodista y comparto este espacio aquí con Juan. Sí, aquí Juan Sebastián Villagra, soy estudiante de medicina, pero también me gusta bastante hablar de cosas triviales y tal vez intentar darle algo de profundidad a lo que realmente no lo es tanto. Pero eso nos llevó a juntarnos y hablar de algunas cosillas que encontramos interesantes que a ustedes podrían hacerlo reflexionar o no, pero a lo mejor para lavar los platos podría servir como de fondo, la verdad. Para entender las comodidades y los problemas de la vida moderna, que es como algo demasiado ambicioso que no vamos a resaltar, pero por último hacer un esbozo, hacer un pequeño dibujo de cómo es vivir en el siglo XXI para los historiadores del futuro, como la canción, como el disco de Congreso que cité en el primer capítulo y quizás no lo escuchen. Exactamente. Creo que tengan claro que no vamos a intentar resolver nada, solamente queremos poner las cosas en la mesa para que a lo mejor se le dé una nueva vuelta, una nueva forma de verlo y a lo mejor llevarse algo para la casa. O sea, si resolvemos algo ideal, patentemos lo que nos paguen y toda la cuestión, por favor. No es como el fin necesariamente, esto es más como más análisis, más comentario, más reflexión, que no necesariamente es académica o precisa Mira, la idea es que sea interesante, ¿no? Exactamente. La idea es que sea interesante, que no sé, quizás escuchen a un autor que no conocían, que escuchen una idea que no habían llegado a ella por otra forma. Ese es el objetivo a la larga. Sí, y bueno, ahora solamente van a escuchar nuestras voces porque No hay por plata para tema, una cámara. exactamente, por tema de capital, queremos asegurar que la calidad sea lo mayor posible y si ponemos una cámara, a lo mejor se va a ver no tan bueno como queremos. No, ya lo intentamos una vez y fue un drama, fue horrible intentarlo, nos tomó mucho tiempo y grabó mal. O no grabó mal, pero digamos que no grabó como con todo lo bien que podría ser, así que para eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Y ahora nos vamos con el tema, que es, primero vamos a abordar lo que es la nostalgia. Exactamente. Bueno, ¿tú qué opinas de la nostalgia, Juan? Mira, la nostalgia es algo que últimamente, o no sé si últimamente, pero está más en boga de las personas. Es un tema que ha sido importante en la última década, por ejemplo, en donde se ha visto que hemos intentado volver a los orígenes de alguna manera, como mundo, como sociedad. Hemos intentado recuperar las cosas que encontramos bacanes de tiempos pasados. Y claro, dentro de eso llega ese eslogan de todo tiempo pasado fue mejor. Que la mayoría de las veces nunca es así. Exactamente, pero por alguna razón en nuestra mente y de alguna manera nos hace sentido y se nos hace muy lógico. Entonces nos preguntamos de por qué pasa eso, qué nos pasa como sociedad y qué está realmente detrás de esta especie de sentimiento que a todo el mundo le dio al mismo tiempo, o en realidad hay algo más allá detrás de esto que tiene que ver con cosas más políticas, sociales, culturales, morales, y eso queremos conversarlo en este capítulo de hoy. Es que yo creo que eso todo parte desde algo personal, porque, bueno, para que después algo sea como quizás político, quizás social y todo eso, tiene que nacer de alguna parte, y la nostalgia digamos que es como algo muy básico, algo muy común de todas las personas, porque es normal que cuando uno crece después extrañe los lugares más seguros que tuvo, asumiendo que la mayoría de las personas tuvieron un lugar seguro cuando eran guaguas, cuando eran niños, claro, quizás no eran los lugares más seguros del mundo, pero la inocencia a veces hace que uno piense que todo era más fácil. Sí, independiente de que si fue una infancia o adolescencia difícil o fácil, yo creo que hay puntos en común en cada una, que siempre había momentos de luz.
Y como claro, estábamos en un periodo de crecimiento y todo era más simple de lo que ahora, como intentos de adulto que somos, analizamos, todo es más emotivo, te lleva a algo más emocional y menos racional. Entonces, muchas veces la emoción pesa más que el poder procesar algo de manera lógica y crítica. Entonces, la nostalgia, más que algo que nos lleve a algo, a un momento feliz, yo lo veo como algo más melancólico. Eh, Porque hay cierto dejo de tristeza por lo que ya no está, más que una felicidad de añorar algo que estaba antes y que tal vez pueda volver, porque sabemos muchas veces que ya nos van a volver muchas cosas que conocemos o conocíamos, ya sean personas que conocimos, lugares a los que visitamos, series que en algún momento vimos en la tele, que ya no las dan, que ya no están actualizadas. Sí, pero mira, yo sé que para mí como que yo encuentro que la nostalgia sí hay algo de felicidad. Para mí la nostalgia es como una especie de felicidad amarga, en el sentido de que uno igual recuerda como con cariño algo, un momento, un lugar, una persona, una situación, la recuerda con cariño y hay una felicidad en eso. Pero la amargura viene cuando uno contrasta como esa felicidad, quizás inventada, o quizás que sea una sensación, una ilusión, compara esa sensación de felicidad con el presente. Y que muchas veces uno anda más nostálgico cuando anda como más complicado, o cuando tiene más tiempo para pensar en leceras también. Sí, sí, es verdad. Y eso se complementa con el hecho de que muchas veces la nostalgia no es algo que esté presente en nosotros todo el tiempo, sino que de alguna manera se activa por alguna emoción. Y sabes que igual, a propósito de eso, tampoco quiero como satanizar la nostalgia. Así, en ese sentido, igual está bien como valorar las cosas que uno hizo, los momentos por los que pasó, pero siempre es como esto de que uno no debe romantizar todo el tiempo pasado, porque muchas veces uno piensa que las cosas eran como mejores de lo que realmente eran. Y por eso yo hoy me quiero anclar de un filósofo francés, que suena tan pretencioso decir eso, que es Jean Que lo Baudrillard. es. Sí, un poco, pero hay un viejo que se llama Jean Baudrillard, creo que sigue vivo, pero él hablaba de algo que no tiene que ver con la nostalgia, pero que yo creo que igual se asemeja. ¿Tú cachai lo que es la hiperrealidad? He escuchado de ella, pero si tú lo puedes desarrollar para nuestros auditores. Sí, mira, la hiperrealidad es básicamente cuando hay alguna imagen, por ejemplo, que resulta, o una ilusión, algo que resulta ser más real que lo que realmente ocurrió. Sí, suena enredado, pero por ejemplo, mira, este caballero publicó 3 ensayos en el 90, que era la guerra del Golfo no va a ocurrir, la guerra del Golfo no está ocurriendo y la guerra del Golfo no ocurrió. Todo eso cuando, claro, la guerra del Golfo sí ocurrió en 91, la guerra del Golfo Pérsico, Irak contra 47 estados liderados por Estados Unidos. Pero lo que hablaba Baudrillard es que las imágenes que uno veía del conflicto eran más reales que lo que realmente estaba ocurriendo. Como que el sesgo por el que uno ve el conflicto como que hace que sea mucho más intenso, mucho más fantasioso que la realidad. Y entonces estas imágenes abstractas reemplazan la visión que uno tiene de la realidad. Po. Y entonces lo que él igual decía en cierta parte era que la guerra del Golfo no fue una guerra, fue una masacre, o sea, 47 estados contra uno, que entonces ese intento de asemejarlo a un conflicto como muy parejo es complicado, es difícil. Y por ejemplo, es fantasioso en ese sentido. Y entonces yo lo comparo con la nostalgia, porque la nostalgia uno está tomando imágenes que son del pasado y les está idealizando. Y muchas veces esas imágenes idealizadas reemplazan lo que realmente pasó. Pero claro, ahí es difícil porque uno no puede volver al pasado físicamente y comprobar qué es lo que realmente pasó. Por eso recomiendo que lleven un diario. Aunque suena como, no sé, que había algún adolescente y todo eso, pero yo creo que siempre es muy eficaz porque después lees esas entradas y te das cuenta, oye, pero yo en esta época estaba horrible. Exactamente. Uno tiene una memoria muy frágil, la verdad, que se activa más que nada con emociones. De hecho, muchas veces por eso la gente que tiene Alzheimer reacciona muy bien y recuerda muy bien hechos del pasado que se remontan mucho asociados a un sentimiento o una emoción muy fuerte.
Porque cuando tú le pones atención a algo, muchas veces es porque algo te llama la atención desde un punto de vista emotivo. Y cuando tú pones atención, tú recuerdas, porque tú no puedes recordar algo que no le pusiste atención. Y muchas veces pasa eso con la memoria. Y además de eso, también mencionar que el hecho de mencionar la ilusión es porque la ilusión es todo lo contrario a la realidad. La ilusión es parte de esa fantasía nostálgica. Es como una especie, disculpa, es como una especie de realidad como exacerbada, como una exageración de la realidad. Sí, exactamente. No diría que es totalmente lo contrario, pero le damos características muy demasiado ¿idealista? Exactamente. Como que modifica toda la cuestión. Sí, modifica todo. Al final es algo que pudo haber pasado, pero totalmente distinto a como lo estamos recordando. Claro, y por eso creo que la hiperrealidad es como tiene un choque bastante fuerte con la nostalgia, porque es como en las dos se plantean ciertas imágenes fantasiosas, ciertas imágenes que exageran la realidad, que después vienen a reemplazar lo que uno considera como lo real. Entonces lo real se pierde. Lo real se pierde y es reemplazado por una fantasía. Exactamente. Y disculpa, ese es como el error de, por ejemplo, muchas veces ver las cosas como a través de, bueno, esto suena muy un poco boomer, pero como, no sé, a veces uno ve la realidad de las cosas a través de la televisión, a través de las redes sociales, pero pues va al lugar y se da cuenta que no es. Mira, por ejemplo, hubo el cierre de campaña de Johannes Kaiser en Maipú. Creo que pasó eso, hubo una locura de declaraciones y todo del destino manifiesto. Ay, y ideas así, pero como que claro... No busquen el destino manifiesto, por favor. Búsquenlo, investiguen. Bueno, sí, la verdad. Ya, por favor. Y lo que pasa es que un ejemplo clásico de lo que es hiperrealidad, porque es como el evento no fue tan multitudinario y como que las fotos que sacaron, claro, las fotos sí mostraban como, no mostraban la zona vacía, sino que mostraban solamente donde estaban las personas, era como que ¿cómo se llama esto cuando lo saca una foto? El encuadre. Claro, Un encuadre pequeño como para que se vea solo la multitud y no el resto. Eso es un ejemplo clásico de hiperrealidad. Lo que también yo pensaba que pasa, por ejemplo, con las encuestas, que no están así, pero igual como que te terminan creando una realidad que no siempre es lo real. Exactamente, porque nos damos cuenta de que todas las encuestas tienen un sesgo, sea voluntario o involuntario. El hecho de que tengan metodologías distintas ya te cambia eso. Y es imposible como lograr como obtener el 100%, pero te da ahí un aproximado. Pero es eso, todas tienen un sesgo en base a que entrevistan a personas distintas, preguntas distintas, el momento en el que las entrevistan. Por ejemplo, creo que es la CEP, que la entrevista es cara a cara. Que es muy distinta a la academia, que la entrevista es muchas veces online o por teléfono. Sí, pues. O por ejemplo la Cosa Nostra, que las entrevistas, o sea, las preguntas, primero te hacen como todo un cuestionario como de preguntas como más extrañas, preguntas más extravagantes, como por ejemplo, no sé si usted tuviese que votar por Pinochet o Salvador Allende, pero que al final como que lo hacen para configurar mejor, para calibrar mejor como tu posición ideológica. Es como, ya mira, esta persona, en base a todas las otras respuestas que me dio, igual es como una persona que podría ser como de derecha, pero no votar por alguien tan extremo. Una persona que, por ejemplo, no sé, quizás votaba por Pinochet, pero si entre Salvador Allende y Pinochet prefiere a Pinochet, pero después entre el no y el sí se va por el no, y que, no sé, como que su figura mejor evaluada es Piñera. Entonces, claro, como que eso sí. todo eso te da como un background distinto a que, por ejemplo, una persona que Pinochet, Cast, y después, claro, te va a votar por lo que sea después. Exactamente, que es una de las muchas fallas que tienen otras encuestas y de hecho, por eso la Cosa Nostra, a pesar de que tiene mucho hate también, es una de las encuestas que últimamente le ha achuntado bastante como a los resultados electorales que hemos tenido. Sí, no, y mira, yo acá el tiro revelo como una subjetividad, yo soy mayorcista. Por dos. Acá esto es la iglesia mayorcista. Sí, acá somos todos mayornesa, seguidores de mayornesa, inspirados en el ejemplo del dios de cabello largo. Claramente, con cero carisma, pero es una persona muy capaz. Tiene exactamente el carisma que yo necesito en una persona. En un personaje ideológico. Sí, y mira, yo creo que este enganche igual es importante porque en política, digamos que estamos viviendo mucho la nostalgia. Hay un revival brígido de como mínimo el fascismo y cosas por el estilo. Está esto de las Strat Waves y todo eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas?
Mira, es un problema dentro de esta conversación que tenemos de la nostalgia porque nos dimos cuenta de que la nostalgia no es como algo único, sino que tiene ramificaciones y tiene como sus nichos y sus propias clasificaciones dentro de la definición de nostalgia. Una de esas cosas es la nostalgia que hay hacia lo socialmente establecido en el pasado. A cómo era una comunidad antes. Exactamente, cómo los valores tradicionales de una población se fueron perdiendo o se fueron, por así decirlo, modificando para mal a medida que pasaba el tiempo, que actualmente se conoce como se han perdido los valores. Antes todo esto era cerro. Antes esto todo era cerro y antes nadie robaba. Antes nadie robaba. Oye, esto es nuevo, nadie saltaba, nadie sacaba un cuchillo en la calle, esto nunca pasó. Antes no había gente mala. Esto por A, por B, por C. Claro. Depende de en qué espectro político esté la persona, te va a decir qué es el A, qué es el B y qué es el C. Sí, pues. Pero todo viene como hacia lo mismo. Muchas veces se añoran tiempos pasados que no necesariamente fueron mejores, sobre todo hablando de derechos de las personas, derechos de minorías, derechos ambientales, derechos de los propios trabajadores que añoran tiempos pasados en donde tenían un sueldo menor, tenían más horas de trabajo, tenían una precariedad de transporte, ni siquiera tenían auto o bicicleta. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la relación entre una realidad que era bastante desfavorable y un recuerdo que te lleva a desear que eso vuelva? Ahí es lo mismo, pues, que el mundo cambió. El mundo cambió y el mundo en el que uno creció ya no existe en ese sentido. Como que todo cambió y en ese sentido no todas las cosas son tan terribles, pues, pero sí son distintas. Son distintas y eso es lo que hace como que uno añore las prefiguraciones donde las cosas eran más seguras, donde como que todo era más estable, pues. O sea, desde después de la globalización, como con esto, cuando las empresas como que las fábricas empezaron a irse como a países más chicos, con peores condiciones laborales, como esa pérdida de la fábrica, como esta dinamización del mundo del trabajo, donde antes como que una persona entraba a una empresa, estaba 20 años, se jubilaba y listo, pues. Ahora como que eso está muy dinamizado y eso genera esa incertidumbre, que yo no creo que sea algo necesariamente malo, porque es algo que igual te da más oportunidades, que te puedes desarrollar en formas distintas, puedes hacer cosas distintas, pero sí es más difícil. Exacto. Y de hecho es más difícil para la gente que creció en un mundo en donde todo era más simple. Porque era más simple porque había menos opciones. Y las opciones que habían eran las que estaban cerca de tu comunidad. El hecho de emigrar, el hecho de complementar tu conocimiento con gente de otros países era algo impensado en muchas de la población de clase media hacia abajo, porque obviamente siempre hubo gente privilegiada que pudo tener esas oportunidades, pero eran muy pocas en comparación a las que hay hoy, que están al alcance de cada persona. Entonces, hay una pérdida de esa sensación de seguridad en lo simple y también hay una sensación de que las cosas están cambiando y se están volviendo menos seguras para un futuro, para una familia, para establecerte, para una casa, para tener estabilidad económica, y eso también lo trajo la globalización. Y que es como, representa como los dos lados de la globalización. Exactamente. Porque, mira, yo te mandé una columna súper buena de Eugenio Tironi, que es como uno de los hijos emblemáticos de la Concertación, que claro, básicamente abordaba el tema como de los 30 años. Porque ya después, durante el estallido social y después como que se demonizaron mucho los 30 años y todo era culpa de los 30 años y todos como que caímos en esa vorágine, como de esto es culpa de Ricardo Lagos y sus amigos, esto es culpa de ellos. Y que, mira, obviamente yo no vengo como a decir que la Concertación es lo mejor del mundo, pero creo que hay que como retomar ciertas como... calibrar un poco mejor, que es como en realidad no fue lo peor del mundo. Hubieron muchos problemas, hubieron muchos escándalos, pero digamos que sí, fueron como las décadas de mayor crecimiento económico nacional.
Claro, y sobre todo, disculpa, dentro del punto de vista en que se hizo lo que se pudo con las herramientas que se tenían en ese tiempo. No, y se hizo lo que se pudo con Pinochet ahí, dando vueltas. Sí, de senador vitalicio, claramente, mientras le intentaban enjuiciar, que bueno, fracasaron rotundamente, pero lo intentaron. Pero sí, pues, o sea, y si no se obtuvo todas esas cosas, igual fue porque hubieron presiones desde la derecha, pues, o sea, era un entorno donde la derecha seguía poderosa en ese entonces, como igual estaba en su boga, Pinochet no se podía sacar a los milicos todavía, como que todavía hay una gran lealtad con él. En ese sentido, yo no creo que hay que tener esa consideración con que, claro, quizás puede sonar muy mal decir como en la justicia en la medida de lo posible, pero era el espíritu de la época. O sea, los cambios o son graduales o no funcionan. Porque si un cambio, sobre todo en Chile. Porque si hay un cambio radical, después como que hay el estallido social, y se intentó cambiar todo de golpe, hubo una respuesta muy reaccionaria y volvimos a donde estábamos antes y una actitud mucho peor que la de en ese momento. Mucho peor incluso, porque como todo se volvió tan agresivo de algún modo, ya no dio miedo ser agresivo y ser también, digamos, poco moral y poco ético en las cosas que uno dice, sobre todo que se perdió el miedo de decir que se anhelaba la vuelta de Pinochet. Claro, era algo que tuvo mucho tiempo en un tabú. No digo que desapareció porque siempre estuvo ahí, pero nunca se mostró. Se mostró de manera muy sutil. El gran problema, claro, en ese sentido de que, mira, yo no soy una de estas personas que condenan el estallido social. Yo salí a marchar. Yo salí a marchar, yo salí a marchar. Exactamente. Y, como te digo, yo no lo... Y se pasó muy bien. Fue muy entretenido. Oye, sí, de hecho yo siento nostalgia de eso, del estallido social, no de lo que vieron antes. Es que fue muy chistoso. Sí, y ¿cómo se llama esto? Que vuelva. No, mentira, no. Pero sería como intentarlo, esta frase de Marx, primero como tragedia y después como farsa. Exactamente. Mira, es que lo que yo pienso es que el estallido social como que ya tenía que pasar. No es como, no me vengo a hacer el amarillo, así como no, es que quizás sí, quizás el tema de la violencia eso ya es para otra discusión, pero a lo que voy yo es que yo reivindico como el estallido social en el sentido de que tenía que ocurrir y fue más que nada por el tema de la violencia, porque como la represión que hubo en las primeras protestas, como de cuando se saltaban esta cosa del metro. Sí, exactamente. Ya, pero mira, el punto no es ese. Quiero volver a la columna de Tironi, porque el comentario que hace es que dice un poco como esto. Mira, ahora que todos reivindican los 30 años, como que todos lo que quieren hacer es como copiar la fórmula de eso, pero lo que pasó ahí no es que hubo una fórmula milagrosa, no hubo como gente muy inteligente a cargo. Lo que pasó es que hubo gente que supo subirse a la ola de la globalización. Hubo gente que vio una tendencia en el mercado mundial hacia dónde iba la economía y dijo, o nos subimos o nos quedamos atrás y somos un país aún más pobre. Y que se subieron a eso, tuvieron como la inteligencia, por así decirlo, de saber a dónde iba el mercado y anclarse a él y a su lado como que ir fortaleciendo igual al Estado, porque ahí se establecen cosas como el seguro de cesantía en Bachelet 1, las cunas de Bachelet 1 también, si no me equivoco, sí. Y muchas políticas que se fueron creciendo. O sea, uno puede como tenerle mala a Piñera por todo el tema del estallido social, pero Piñera igual hizo cosas como tomó estas reformas de Bachelet y las aumentó, la PGU, y que yo encuentro que hay lo que es algo muy importante y muy sano que tiene Chile de repente, esta capacidad de que ya, Bachelet 1 empezó esto, en ese entonces como que el realismo político no te dejaba ir más allá, así que después Piñera lo tomó y como al final lo subió un poco y después Boric lo volvió a subir en este gobierno, como que son políticas de Estado, pues son cosas que por mucho que sean gobiernos distintos, hay que subir ciertas cosas y que no se pueden perder. No es como que venga un gobierno nuevo y diga, ya, yo voy a acabar con toda esta cuestión, así la PGU la voy a borrar. No, pues eso no tiene ningún sentido. Pero lo que yo quiero recalcar de esta columna de Tironi, como que ya es incluso una lección como personal para cada uno, es que cuando uno piensa en la nostalgia, uno piensa en el pasado, pero no tiene que replicar las acciones que hizo necesariamente, sino que lo importante es replicar la actitud. No por qué esto me hizo feliz, sino, o sea, no qué es lo que me hizo feliz, sino por qué me hizo feliz. A mí no me va a hacer feliz de nuevo, por ejemplo, descargarme un emulador del Play 2 y jugar el Crash Bandicoot. Quizás me entretenga un rato, pero no voy a sentir esa felicidad de antes. Yo era feliz antes porque no tenía la Play 2, la descubrí y tenía juegos nuevos, cosas que nunca había visto. Entonces, ¿qué es lo que me hace feliz? No es jugar al Crash Bandicoot, es buscar experiencias nuevas, es buscar mundos nuevos, juegos nuevos, historias nuevas, todo eso.
Sí. Y ¿Qué tal? Curiosamente, es llamativo que menciones que la idea de la nostalgia es muchas veces ese sentimiento de sentir algo nuevo en algún momento del pasado que te hizo sentir bien o te hizo sentir un estado de bienestar de la transición temporal que haya sido. Si bien puede haber sido de un día, puede haber sido 10 años, pero fue algo que se marcó por un evento nuevo. Y es curioso porque el llamado a la nostalgia desde el punto de vista industrial es todo lo contrario a eso. Es descubriste que Star Wars te cambió tu vida en los años 80, te traemos a Star Wars de nuevo, para que vuelvas a sentir esa sensación de volver a experimentar algo, pero en realidad es algo que ya existe. Es algo que ya consumiste de partida. Exactamente, es un refrito del refrito del refrito. Como que ya le sacaste todo el jugo posible y ahora te están mostrando una expansión que, claro, igual es entretenido. No digo que no. No, por ejemplo, no sé, bueno, las películas de Depredador, las películas de Alien que siguen saliendo, yo las veo y me gustan mucho, como que igual expanden el universo, pero claro, quizás no me generan lo que me generó ver por primera vez Alien el octavo pasajero. No me genera como ese miedo, pero sí me entretiene como la expansión del universo que crea. Porque ahí creo que, mira, hay un punto delicado que es como en esto entre abrazar tu niño interno y vivir de la nostalgia. Hay un punto, lo que nosotros tenemos que buscar es el punto intermedio entre esas dos cosas. Entre ser capaz de vivir esas cosas como Star Wars, como Alien, como, no sé, Crash Bandicoot, volviendo a decirlo, pero sin caer en esto de que hacer la vida de uno en base a eso. Sí, es curioso que lo menciones porque no sé si has escuchado el concepto de como los adultos Disney. Sí, yeah, me cargan. Eso es algo que me da mucha vergüenza ajena, de gente que me da mucha vergüenza admitir que yo soy uno. No, por favor. Yo a Disney le celebro que ha tenido muy buenas obras. Sin embargo, creo que su creador deja mucho que desear. También. Sí, pero hacen del pasado o de algo, de una marca que rememora el pasado de su personalidad completa. Y primero ya está el error de basar tu personalidad en una marca. Exactamente. No puedes ser menos auténtico que depender de una marca para desarrollarte como persona. Aparte como que todas las marcas como que tienen que ver como con los ciclos económicos. No sé qué pasa si basas tu personalidad, no sé, en Huachipato y Huachipato cerró. Exactamente. Como un ejemplo absurdo, pero puede pasar por los vaivenes del mercado internacional, de la economía, como que hacen que tu identidad tendría que estar constantemente cambiando hacia cosas que son inciertas y que cosas que pueden desvanecerse. Exactamente, porque en este momento la burbuja económica está apelando a la nostalgia, no está tomándola para sacar algo nuevo, sino que simplemente te está vendiendo lo que tuvo de una manera novedosa, de, entre comillas, los productos que en su época te rememoran buenos recuerdos, pero es simplemente eso, un refrito, un reboot, no es nada original. La originalidad igual es un tema ambiguo que igual puede ser un tema bastante largo de conversar, pero entiéndase originalidad como, desde mi punto de vista, ser algo auténtico, que tenga intenciones de romper algún esquema, cambiar algo o simplemente mostrar algo novedoso que no se le había puesto en atención antes. Y aparte yo creo que un problema es que ahora a mucha gente le da cringe hacer algo distinto, o sea, algo que pueda ser nuevo. Como que esta idea de que es como como que volvió a estar de moda, que el que es medio rarito, el que tiene gustos distintos, como que hay que hacerle bullying. Como que se volvió, como que el conservadurismo como que nos quitó eso. Como que ahora lo cringe es como imperante. Como que nadie quiere ser cringe y en consecuencia nadie quiere intentar algo distinto, nadie quiere verse de una forma diferente, que incluso puede que sea algo medio vintage, algo quizás que también sea un reciclaje de cultura anterior, pero que es distinto, es como que te da una personalidad, te da algo, y ni siquiera te da personalidad, sino que tu propia búsqueda de eso, ahí está tu personalidad. Es que claro, es muy bueno lo que mencionas porque también es un estancamiento de
el movimiento social que involucra el cambio. Porque, no sé, lo vimos con el movimiento hippie, lo vimos con el movimiento punky, lo vimos con el rock desde el punto de vista de romper los esquemas musicales que habían en la época de los 40, 50. Como los 60, que a un loco se le ocurrió romper el amplificador para que sonara más sucio. Exactamente, y eso fue el cringe del momento. Del momento. Pero ahora, fue lo necesario para que se pudiera avanzar, se pudiera romper la rutina. ¿Qué está pasando ahora? Que el cringe es con lo que intenta romper con lo establecido. En cambio, te venden que hay que volver al rock de los 50-60, hay que volver al movimiento hippie, hay que volver al movimiento punk, pero de una manera más moderna, que al final es simplemente repetir una moda. Y aparte, mira, acá quiero hacer dos cosas. Primero, pasa que igual muchos de esos movimientos se estancaron por sí solos. Por ejemplo, igual el ser punk ahora es distinto a ser punk antes, porque igual de partida hartos punky en su momento, que en su momento eran como la vanguardia, ahora valen callan, pero ahora por ejemplo, pienso en los Sex Pistols. Los Sex Pistols, bueno, siempre fueron como algo superficial en ese sentido, como que nunca fueron... Era una rebeldía por decir lo contrario nomás, no había una rebeldía como quizás con causa, depende del punky, pero en este caso estoy hablando de los Sex Pistols. O sea, como que era tan ese sentido que usaban, por ejemplo, poleras como de Hitler. ¿Por qué? Porque molestaba a la gente. Sí, no podías basar tu personalidad solamente en oponerse al resto. Y por ejemplo, claro, es Hitler en Inglaterra, o sea... Ese weón invadió a tus papás, pues mierda, como que, ¿por qué el deseo de querer llevar la contraria es tan grande que deja de ser racional? Claro, y ahí es donde muchas veces entra ese pensamiento de todo tiempo pasado fue mejor. Sí, pues. Ahí también nos invade en ese momento en que, desde un punto de vista puede ser también un poco conservador, pero también hay otro punto de vista que es interesante, que es... las cosas de antes duraban más. Las cosas de antes se hacían porque la marca quería que tú supieras que era una marca que iba a durar toda tu vida. Claro. Era un prestigio de que tus productos pasaran de generación en generación, de que tus productos duraran por lo menos 50 años, de que tus productos, si hacían un mantenimiento bueno, te duraran generaciones. ¿Y qué está pasando ahora? Antes la mejor publicidad era que tu producto fuera bueno. Exactamente. Ahora como que en ese sentido hay como tanta competencia que ya no sirve bajar los precios o hacer un producto mejor, porque ya no da el cuero, por así decirlo. Como que hay que recurrir a otro tipo de estrategias que es como novedad, sacar la mayor cantidad de novedades, y muchas veces novedades que tienen que ver con cosas antiguas, vintage. Sí, también. O intentar innovar, pero sabiendo que tu innovación la tienes que dejar con una obsolescencia programada, porque no puede hacer que dure para siempre. Sí, pues. Porque no te va a salir rentable a largo plazo, porque la marca, no sé, Apple va a sacar no solo un teléfono, esa gafa que está sacando ahora Meta también, de realidad virtual. Van a llegar los chinos y van a hacer esa misma cosa más barata, obviamente con una calidad un poco inferior, pero ¿qué le importa al consumidor? Que pueda acceder a él. Exactamente. Entonces, espérate, porque claro, que pueda acceder a ese producto, y en cambio hay Apple como que el valor agregado que tiene, por así decirlo, es como el nombre de la marca. Exactamente, pero ¿en qué momento ese valor agregado va a dejar de tener, valga la redundancia, valor? Porque ni siquiera es como que dure más. Sí, te das cuenta, esto como que la competencia en publicidad ahora se basa en quién hace el peor producto. ¿Quién hace el peor producto? Mira, por un lado, claro, tenía los chinos haciendo como un producto que es más accesible, que se va a romper antes, pero que vaya a poder comprar más rápido. Y Apple, que como lo mismo está compitiendo para abajo, por así decirlo, y que como que se sustenta en que tienen una empresa de hace años, que tienen un nombre, que tienen como un prestigio. Sí, lo cual es muy contradictorio, porque Apple nació con su idea de innovar y que esa fuera su gracia, su valor de marca, porque por algo destronó a Sony Ericsson, por algo destronó a BlackBerry, por algo destronó a Nokia. Oye, espérate, ¿en qué momento nos volvimos como un podcast de innovación, así como de ser tu propio jefe y no todo sé, eso? que somos muy dispersos, la verdad. Sí, por lo menos yo. Sí, pero mira, hay algo también que creo que tiene que ver con todo eso, como que, bueno, todas esas cosas que describimos son como hijas de la globalización.
son como hijas de este proceso económico, de apertura general, que ya desde hace un par de años ha ido en retroceso. Mira, yo en ese sentido uno tiene todas estas defensas a la globalización de que como que no sé, hay cosas nuevas, como que hubo esta apertura económica y que muchos países se desarrollaron, pero todas esas cosas tuvieron como esto, tuvieron cosas negativas. Y el problema es que ahora todos esos problemas no se atendieron a tiempo y nos están explotando en la cara. El primero de todos esos casos yo diría que fue como cuando ganó Donald Trump. Que fue, por ejemplo, la victoria de Donald Trump. ¿La primera vez o la segunda vez? Las dos, pero la primera como porque inauguró esta época, por así decirlo. Más que nada porque recurrió como a la frustración de muchos, creo que lo hablamos, mira, esto lo hablamos en el prólogo, en el primer capítulo, así que puede que no lo hayan escuchado. Pero en Estados Unidos está como el Rust Belt, que es como el cinturón de acero, creo que era como muchos estados que subsistían en base a las fábricas y a las empresas. Y que gracias a la globalización todas esas empresas se fueron a países como China, que tenían como menores exigencias en temas laborales, así que les salía más rentable irse. Entonces, ¿qué pasó? Eso generó que en muchos estados como estadounidenses, la clase popular, la clase media, que tenía una condición más o menos estable gracias a esos trabajos en esas empresas, decayera. Se quedara sin empleo, se quedara frustrada y pensara como estos demócratas de mierda que se llevaron como mi trabajo y se perdiera como la cultura de las fábricas. Y tú te das cuenta que en las fábricas es donde están los sindicatos y que todo lo que dijo Marx como en el siglo XX y que eso ya tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda como un viejo, un empresario de los 80, 90, empresario inmobiliario, que te viene a decir como, mira, ¿tú cachai todas esas empresas que se fueron? Bueno, ahora vamos a ser Estados Unidos grande otra vez y vamos a tener empresas propias y van a venir, después ahora todos van a querer venir a estar con nosotros. Apelando a un tiempo que fue mejor para ellos y para que fue ellos. Verdad. O sea, en ese momento específico, La posguerra. con sus matices, obviamente, Sí, tuvo un componente de verdad para esas personas. Claro, o sea, Estados Unidos como la economía de posguerra fue increíble. Obviamente tuvieron sus grandes problemas, todos los temas raciales, todos los temas como de género. Creo que las novelas de Philip Roth encapsulan bien esos temas. Pero a lo que voy yo es que es como, a pesar de que hayan sido grandes años, son años que tenían sus propios problemas, y que se está apelando a un pasado romántico, que es como que es la típica estrategia como Mussolini, Hitler, que no digo que sean tres figuras iguales, pero me refiero a que hay un patrón común en esa estrategia de apelar a un pasado. Claro, Y como que Hitler apeló al Tercer Reich. al segundo. Bueno, sí, al segundo, pasando a un probable tercero. No, o sea, Hitler fue el Tercer Reich. Sí, exactamente. Sí. Que salió mal, Sí. Y pero ahí me perdí, el Cuarto Reich, ¿cuál era? No, el Cuarto Reich era lo que quería construir Hitler. ¿O era como algo de ciencia ficción que era como la vuelta del... Mira, he visto cosas más de los nazis como... He visto tantas cosas de los nazis en ciencia ficción y como en fantasía que ya no me acuerdo cómo eran los reales. Exacto, mira, exacto. Yo tampoco tengo claro si el Tercer Reich fue el que se hizo o se intentó hacer o el que tenían planeado hacer una vez establecido como segundo. Pero claro, igual está apelar a la Alemania de Bismarck, creo, y todas esas cosas, o Mussolini que quería como apelar a la Roma clásica. Exactamente. Bueno, y también ahora estamos viendo algo parecido porque... De ahí viene el concepto del fascismo. Sí, pues. La faccio. Exactamente. Sí. Y Putin, por ejemplo, quiere hacer lo mismo como con la Rusia zarista. Y es muy chistoso como él hace una eliminación, algo igual que es medio hiperrealista, que es como que toma la Unión Soviética y le quita como todo el comunismo y le dice, mira, Stalin como que se expandió la gran Unión Soviética, no somos comunistas, nos carga el comunismo, pero mira, este weón igual como que era grande el Rusia en esa época. Como que igual tenía Ucrania y... Nos gustan tus ideas de imperialismo. Sí. No sé tu idea de justicia social, pero nos gustan tus ideas de imperialismo. Mire, señor Stalin, yo he escuchado todo lo que dice de justicia, de economía y redistribución, pero a mí me gusta la parte de las ejecuciones nomás. Me gusta la ejecución, invadir Ucrania, y todos estos países de ahí. Sí, a mí me gustó la parte en que todas las banderitas eran nuestra banderita con un sticker distinto. Sí. Oiga, en 1922, esa vez que ejecutó como a 4 millones como de opositores después de la guerra civil, esa parte es buena. Exactamente. Sí. Yo le creo, señor Stalin. Sí. Ya, pero el punto es que, claro, como que igual, ¿por qué hay tanta nostalgia ahora? Es porque estamos viviendo en un mundo que ha cambiado mucho, muy rápido. Entonces, como que toda esa brusquedad, como que uno quiere volver a un lugar seguro, pero el problema es que como que ese lugar seguro se está convirtiendo como en una excusa para ser racista, en una excusa como para
querer, no sé, Johannes Kaiser decía que era como el objetivo que ellos tenían, la esposa de Johannes Kaiser, peor aún, sí, dijo que como que querían subir el sueldo mínimo de los hombres, pero no de las mujeres, porque así la mujer se queda en la casa cuidando al hijo. Exacto, apelando a el concepto que tiene el mundo conservador de lo que era bueno. Claro, lo que era bueno, que era como la mamá en la casa y todo eso, porque mira, igual es cierto que hay un problema como con la tasa de natalidad y que el hecho de que las mujeres trabajen como que afectó como a la cantidad de hijos que están naciendo, pero eso es culpa del capitalismo, por así decirlo, no es culpa como de las mujeres que están como... Hay que resolverlo con más derechos laborales y más derechos al padre, no quitando derechos a las mujeres. Eso es resolver para atrás, en vez de resolver para adelante. Y yo creo que eso es como un poco, no sé si aterrador, porque igual estos son ciclos políticos. Y mira, por ejemplo, ahora puede estar pasando esto, que es como esta crisis posterior como esta primera crisis de la globalización, por así decirlo. ¿Y del progresismo? Sí, del progresismo, porque el progresismo está en ruina. Pero igual, no sé, ¿qué pasa si sale Kaiser y lo hace tan mal que después genera una nueva oleada de progresismo? Bueno, eso es lo que piensa todo aquel que va a votar por Kaiser, acelerando. Mira. Acelerar hasta que no quede edificio en pie. Mira, yo encuentro muy interesante el aceleracionismo, pero yo creo que vamos a acelerar tanto que después la pared con la que vamos a chocar, porque el problema es que ¿qué pasa si lo hace todo mal, pero igual queda gustando? Milei, por ejemplo. Es que sí. Milei y Donald Trump. Es que es lo que pasa. Yo creo que Chile, a lo mejor, si intentamos acelerar, a lo mejor tiene un motor tan chico, un motor con tan pocos caballos, que se va a fundir antes de que intenté romper la barrera de sonido. Sí. Entonces, puede que, bueno, estamos especulando de que pase el peor de los escenarios. Esto es política ficción. Exactamente. Sí. Pero yo creo que, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, Chile dentro de todo es serio. Sí, el Congreso igual tiene un movimiento de masa en donde Kaiser no tiene fuerza en el Congreso. Y Chile es un país altamente dependiente del Congreso. Mira, la próxima semana vamos a hablar más de las elecciones, pero ahora vamos a seguir hablando de las elecciones. Lo que pasa es que Johannes Kaiser está atacando a la derechita cobarde, a Chile Vamos e incluso a republicanos un poco. Entonces como que su idea es dejarlo todo acá, pero puede que genere ronchas tan grandes que después nadie lo quiera apoyar en el Congreso. Que igual si la derecha consigue 4/7, que hay ciertas predicciones que dicen que lo puede tener, está la tormenta ideal. O sea, estamos en el escenario en donde puede pasar lo peor y lo más triste. Puede pasar lo peor, pero no puede pasar lo mejor. Exactamente. Y lo más triste es que probabilísticamente puede pasar porque muchas veces hubo equilibrio. Ganaba la izquierda de presidente, era un Congreso más cargado hacia la derecha. Sí. Ganaba la derecha, era un Congreso más cargado hacia la izquierda. Pero ahora como que todo está de alguna manera empujando desde mi punto de vista, con mucha falencia de la propia izquierda, hacia un gobierno y un Congreso de derecha, lo cual va a hacer que se genere lo que está pasando en Estados Unidos, que sea como aceleren, conche tu madre, un presidente con un estado mental bastante cuestionable. Tiene todo a su favor a pesar de eso. Que lo tiene todo a su favor, que no tiene freno. No tiene contrapeso. Pero mira, igual con Donald Trump ya se le están viendo las primeras como estrías, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que ayer ganó Zoran Mamdani, el alcalde socialista y musulmán de Nueva York. ¿Y qué pasa eso? Bueno, eso es el socialista gringo. Ya. Okay. Bueno establecer esa diferencia. Mira, yo no sé exactamente cuáles son sus lineamientos en esos temas, pero él se dice socialista y al menos del área más izquierdosa de lo que del Partido Demócrata. Y a pesar ¿Un socialdemócrata, Matías? ¿Un socialdemócrata? ¿En qué sentido yo? No, el alcalde, sí. Yo creo, es que es del partido, ¿cómo se llama? Es del Partido Demócrata de Estados Unidos y estaba a la izquierda, o sea, en la elección previa estaba Cuomo, que era como un tipo que apoyaba, que Bill Clinton le daba su apoyo, que era como el que todas las encuestas decían que iba a ganar, y estaba Mamdani,
alguien que se declaró socialista y que es musulmán, y pasó Mamdani y después ganó Mamdani. Sí, bueno, igual hay que decir que Nueva York es el estado cosmopolita más progresista de Estados Unidos. Pero a lo que voy yo es que ya en los sectores progres de Estados Unidos como que se está activando, por así decirlo, supongo. Yo creo que ya se está articulando una especie de, como de respuesta o un malestar, como por último un voto castigo, porque no creo que solamente con los progres haya ganado. No, probablemente no. Sí, y lo que pasa igual es que, no sé, hay hartos problemas en Estados Unidos. Hace poco igual vimos como Trump le dio como unos 20 millones de dólares a Milei, y me dio risa que eso generó mucha indignación en gringos. Pues había gringos que compartían el video de Milei cantando Sí. Charly García. A este tipo le dimos 20 millones de dólares. Sí, exacto, eso es lo que decían, pues. Y en cambio como que en California como que hay muchos problemas con la agricultura. Y más encima ahora Donald Trump que quiere sacar a los inmigrantes, los inmigrantes son la mayor mano de obra en esos campos. Y que de hecho pasó en un momento que como el gobernador de California dijo, mire señor Trump, yo prefiero pagar la multa que me va a poner por no sacar a los inmigrantes que quedarme sin mano de trabajo, así que cóbreme lo que quiera, aquí los tengo trabajando. Es verdad. Pero igual son casos especiales, ya que son Claro, países federales. No necesariamente esto es como una articulación que está ocurriendo en Estados Unidos, pero a lo que voy yo es como que están como... Trump lleva apenas un año y hay un musulmán alcalde en Nueva York. Sí, es un temita. Y que obviamente le fue muy mal con intentar hundir a China. De que le salió el tiro por la culata. La reunión con Putin. Exactamente. Intentar poner impuestos exorbitantes a todo aquel que fuera miembro del BRICS o aliado del BRICS. Exactamente. Y aparte, mira, ahí tenéis casos, por ejemplo, no es que Argentina y Chile les puso el mismo impuesto originalmente, siendo que tenéis a Milei que era como un adulador, que lo iba a ver, que le pedía fotos, que le pasó un tweet. Y a Chile que el señor Boric como que lo mandó a la cresta en la ONU y en todas estas reuniones. Pues. De una manera bastante poética. Sí, pero lo que pasa es que, mira, esto es como el mismo argumento de que ahí es que los empresarios si les cobraban más impuestos se van a ir. No, te digo por qué, porque ellos ya están en un lugar en el que ya están acomodados, les puede subir un poquito el impuesto y se van a quejar, pero están como tan cómodos, están como en un lugar como que hay como tanta... No sé si tanta paz, pero en un lugar que es como que ya está como tan tranquilo para hacer negocios que no te conviene irte. Exactamente. Por ejemplo, Estados Unidos en ese sentido igual tiene harta relación comercial con Chile, así que no le conviene, por mucho que Boric pueda como atacarlo en algún foro internacional, no le conviene como irse en la mala con nosotros. Exactamente. Y además de lo que tú decías... Chile potencia económica, concha tu madre. No sé, pero mira... El tema del BRICS es interesante porque desde un punto de vista geopolítico nos damos cuenta de que a Latinoamérica nadie lo pela. Así que da lo mismo como que si hay aduladores o hay contras a los gobiernos tanto de China como de Estados Unidos. Lo único que te puede traer son como cosas perjudiciales. No te puede traer beneficio, difícilmente. Entonces, yo creo que como tercer mundo no podemos elegir un bando. No estamos con la capacidad de elegir un bando. Yo creo que hay que aprovechar la mejor oferta. Mira, cualquier analista internacional como decente y bien estudiado te va a decir exactamente eso. Porque es como Chile es un país demasiado chico como para imponer sus reglas, pero lo que mejor puede hacer es como jugar ahí en los bordes. Puede como burlarse un poco de Trump, pero es como ya, mire compadre, igual seguimos bien o no. Exactamente, es como tirar una cuñita por ahí por allá para que quede para el diario, pero hacer negocios con los dos bandos. Sí, pues no, es que no tiene sentido, al final los únicos perjudicados seríamos nosotros. Y mira, igual voy a plantear un tema que no lo vamos a abordar ahora, pero que por temas de tiempo y por un tema de complejidad, porque yo creo que esto es demasiado meterse ahí. Es como, claro, uno no puede como poner esas reglas como tan grandes con otros, y tiene que diversificar su venta y su comercio. ¿Qué pasa con Israel? Mira, ya, mi primera propuesta es que el comercio con Israel no es tan grande, pero hay un ámbito muy fuerte que es el tema del armamento y el tema de como negociación militar. Y tecnológico. Es una potencia tecnológica. Las startups. Sí. Que queramos o no, están ahí. Hoy de nuevo volvimos a hacer un podcast
con peras y manzanas. Exactamente, con peras y manzanas. Pero bueno, como intentando cerrar un poco este gran tema que intentamos abordar. Lo último. Maldito seas Estado de Israel. Maldito seas Estado de Israel. Criminales y asesinos. Sí, ya. Pero entonces el gran balance que podemos hacer, yo creo, es que la nostalgia está de moda porque estamos viviendo épocas de gran cambio, épocas donde el futuro es incierto, el futuro laboral de las personas es incierto. Entonces, ¿qué nos queda más que el pasado? Y eso es una herramienta de doble filo porque nos conforta un rato, pero después nos damos cuenta de que no podemos seguir así. Exactamente. Desde ese mismo punto de vista, quiero darle una mano a la nostalgia, ya que gracias a ella igual nos hemos dado cuenta de que el progreso no puede ser a toda costa. Claro. La catástrofe climática que tenemos por todo este ámbito de la globalización y también del avance tecnológico, no fue de la manera más equilibrada posible. Entonces, volver a lo básico, tal vez volver a la bicicleta, al vinilo, al reloj, a la cámara analógica, a la ropa americana, a la ropa americana, mano. Exactamente. Compren libros usados, vayan a la biblioteca, es increíble. Exactamente, es darle una especie de frescura al nuevo futuro que podemos tener. Viendo al pasado desde un punto de vista más positivo y más ecológico. Sí. El único problema de eso es que a veces uno puede pecar de ser muy voluntarista, que es como muy de buena onda y todo eso, pero en la práctica igual es más complicado. Exactamente, uno no va a hacer el cambio solamente con uno. Claro, pero uno puede partir, uno puede implementar cosas en su vida personal, puede convencer a sus amigos, puede empezar un podcast ahí y hablar de esas cosas, pero es como lo que dice esta canción de Los Prisioneros. Mira, nos acaban de cortar el tiempo, así que despidámonos. Muchas gracias. Esta ha sido como la entrega del podcast y ya estamos terminando. Sí, exactamente. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima y saludos a todos. Adiós.